Bendito sea nuestro Dios Padre Todopoderoso. Exaltamos y bendecimos al único que merece honra y adoración. Gracias por estar con nosotros. Prepare su corazón, prepare todo su ser y juntos adoremos a Jesucristo. Descubrí que puedo ser lo que soñé. Si me reflejo en tu mirada, el dolor que existía en mi ser se fue cuando tu gloria pude ver. Tú eres el centro y mi sustento. Eres lo mejor que hay en mí. La luz que brilla y me ilumina. Me diste tu amor. Es suficiente para mí. Soy lo que puedo ser en ti. En ti. Quiero que el mundo pueda recibir el gran amor que tú me das, el vacío que existía en mi ser, lo llenaste de tu gozo y de tu paz. Tú eres el centro y mi sustento. Eres lo mejor que hay en mí. La luz que brilla y me ilumina. Me diste tu amor. Es suficiente para mí. Soy lo que puedo ser en ti. En ti. Oh, es por ti. Deja el pasado atrás. Su amor te librará. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Tú eres el centro y mi sustento. Eres lo mejor que hay en mí. La luz que brilla y me ilumina. Me diste tu amor. Es suficiente para mí. Soy lo que puedo ser en ti. En ti. Qué bendición
poder adorar a nuestro Dios por medio de la música. Bendecimos la vida de nuestro hermano Alejandro Quiroa y de Vertical por dejarse usar y dar gloria a Dios por medio de la alabanza. Sabe que todo ser humano en la vida siempre anda buscando la aprobación de parte de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero en la aprobación pueden haber ciertas confusiones si lo hablamos desde el punto de vista espiritual, teológico, y ahí es donde nos vamos a enfocar. Se puede caer en el error que la persona esté confundiendo el término de aprobación con lo que es respaldo. Pero vamos a ver, conforme dice la escritura, algunos ejemplos que nos van a dar aún más ampliamente el significado de lo que queremos transmitir. En el libro de 2 de Corintios 10:18 dice de esta forma: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Qué importante es no olvidarse que tiene que ser Dios a quien se debe de alabar y no el hombre. A veces se puede caer en el error que cuando la persona llega a una cúspide de éxito o es muy usado en el ministerio, se puede olvidar quién le está dando esa unción, ese éxito. Podemos ver el caso de Saúl, el rey Saúl. Él, en lugar de darle gloria a Dios, se edificó una estatua de sí mismo. Error que cometió ahí Saúl. Pero en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es importante hoy en día hablar con la palabra. La palabra nos va a confrontar y hay que decirlo tal como Dios lo refleja en su palabra. A veces por ser un poco o demasiado cariñoso o por la estima que se le tiene a la persona, no se le puede decir la verdad, sino que se habla medias verdades. No, a la gente hay que decirle, si usted muere hoy, ¿a dónde se va? ¿Se va para el cielo o se va para el infierno? Para irse al cielo, usted tiene que tener a Jesús en su corazón. Si no lo tiene definitivamente, usted va a ese lugar de sufrimiento. Hay que hablarle con la verdad. Algunos quizás se pueden molestar, pero es mejor que se molesten con usted hablando la verdad y no que estén contentos y que usted calle y que cuando esta persona ya no esté, no vaya al cielo, sino vaya al abismo. Ahora, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice en el versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Repito los primeros dos párrafos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? La aprobación de Dios. Ahora, usted sabe aquel pasaje cuando mi Jesús estaba en una casa. Simón el curtidor lo invitó a esa casa, no lo atendió como tenía que atenderlo, pero llega una mujer prostituta. Todos ahí en ese pueblo conocían la vida de esta mujer. Algunos decían, es una mujer prostituta, una mujer de la vida alegre, en fin, que no tenía buena reputación.
Llega con mi Jesús, con sus lágrimas lava sus pies, los seca con sus cabellos y todos conocemos esa historia. Escuche, una mujer de mala fama a los pies de mi Jesús. El hecho que mi Jesús dejó que ella regara con sus lágrimas sus pies y secara con sus cabellos sus pies y que le diera besos. Eso no significaba que mi Jesús estaba aprobando lo que ella hizo con anterioridad. Mi Jesús estaba viendo en ella el arrepentimiento. Este pasaje lo podemos ver en Lucas 7:36 al 50, pero hay algo paralelo con un diferente personaje que lo tenemos en el libro de Lucas capítulo 19, verso del 1 al 10. Se recuerda de aquel hombre que trabajaba en el gobierno, Zaqueo. Este hombre era cobrador de impuestos. Mi Jesús llega a la casa de él, preparan un gran banquete. Todos sabían que Zaqueo, de una u otra manera, de repente, así como su nombre es Zaqueo, le gustaba saquear las finanzas de la tesorería donde él trabajaba. Por eso dice él, si a alguien he defraudado, si a alguien le he robado, le devuelvo 4 veces más. Según se sabe por la historia, Zaqueo agarraba lo que no le pertenecía. Pero mi Jesús estaba con él, estaba en su casa. El hecho de que Jesucristo había aceptado de quedarse en la casa de Zaqueo, de comer con él y con sus amistades, no significaba que él estaba aprobando lo malo que Zaqueo hacía. Mi Jesús estaba viendo el reconocimiento de arrepentimiento que había en él. Y este hombre se arrepintió genuinamente. Ahora, quiero dejar este concepto en su corazón y vamos a ver un ejemplo muy práctico. ¿Cómo es que la persona que tiene la aprobación de Dios la puede perder? ¿Cómo es que la persona que está en la cúspide, está en la cima, Dios ahí lo ha puesto por diferentes factores? Esta persona puede perder la aprobación de Dios. Y si pierde la aprobación de Dios, significa perder la presencia del Espíritu Santo. Y amigo, amiga, hermano, hermana, sin la presencia de Dios, ¿para qué quiere la vida a una persona? Porque es la misma presencia de Dios quien da la fuerza, quien da la vida a toda persona. Quiero compartir este pensamiento. El hecho de que una persona es usada no significa tener la aprobación de Dios. Vuelvo a repetirlo. El hecho de que una persona es usada no significa tener la aprobación de Dios. Vamos a un pasaje muy práctico, muy conocido por la mayoría de nosotros, pero que su fin Dios no lo había planificado así, pero lastimosamente a veces en los planes que Dios tiene para el ser humano, es el mismo hombre el que desvía esos planes de nuestro Dios. Jueces capítulo 14 dice en el versículo 1: descendió Sansón a Tignat y vio en Tignat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo le declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Tignat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Bien, aquí estamos hablando de un personaje
que nació con un propósito de parte de Dios. La mamá de este hombre, Sansón, no podían tener hijos, pero se le aparece el ángel y da la palabra. Pero este hijo traía un propósito y el propósito era libertar al pueblo de Israel de los filisteos. El ángel le dice a la mamá qué debería de comer y qué no debería de comer, qué debería de beber y qué no debería de beber. Dio instrucciones precisas que lo tenían que tomar en cuenta todos los días. De hecho, él era un nazareo, era un consagrado a Jehová. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasó? Ya Sansón, siendo una persona adulta, en la escritura no dice exactamente la edad que tenía él, pero vio a una mujer, no de su pueblo, sino que vio a una mujer que pertenecía al pueblo de sus enemigos. Preste la atención, vamos a ver esa palabra en los otros pasajes. Dice, y vio. Ahora, ¿qué sucedió? Me imagino que ha sido una mujer muy bonita. La Biblia no lo describe, pero fue atraído por sus ojos Sansón. Y una vez dice los papás, mira, ella me gusta. No, hombre, ella no es parte de nosotros. Mira, acá con nuestro pueblo hay mujeres más bonitas. Y otra cosa que ahí te recordás que Dios dijo que si vas a formar una familia, tiene que ser dentro del mismo pueblo hebreo, no con gente circuncisa. Pero ¿qué responde Sansón? No, a mí ella me gusta y punto. Como aquellas personas que dicen, voy a viviste tu vida, deja vivir la mía. No, déjame, son mis gustos. Hay quienes hoy en día han tomado esta decisión que hizo Sansón. Pero, ¿qué sucedió con él? Dice más adelante, primera, llamémoslo si quiere, primera desobediencia de Sansón. Pero en el verso 5, estamos en Jueces, capítulo 14, dice en el versículo 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Versículo 6, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mira qué interesante. Sale un león joven. Estaba en su mera fuerza ese león. Sansón no tenía ningún arma, pero el arma que tenía, la mejor arma, la presencia del Espíritu de Dios. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y él con sus propias manos agarró a ese león y lo despedazó. Ahí se recuerda que había desobedecido a sus padres por esta mujer. Pero sigue diciendo en el siguiente pasaje, versículo 19, y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Imagínese, por la mujer que él se impresionó, al final se la quitaron, se la dieron a su mejor amigo. Seguimos. Capítulo 15, libro de Jueces. Dice en el versículo 14, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Una vez más,
La fuerza que tenía Sansón era porque Dios se la daba. Sin armas, vio ahí una quijada de un animal muerto, lo agarra y con esa quijada, la Biblia dice que mata a 1000 hombres filisteos. Estos eran guerreros. La Biblia no describe que Sansón tenía un cuerpo muy fenomenal o que iba al gym o levantaba pesas. No describe nada de eso. La fuerza que tenía Sansón era porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ahora, sigue diciendo en el capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Una vez más, le dije al inicio, dice, vio a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Bien, ¿qué pasó acá con este ungido de Jehová? ¿Qué pasó con este consagrado a Dios? Estaba con una prostituta. Quizá llegó en ese entonces a un bar o algún lugar donde las mujeres prestaban esos servicios sexuales y él estaba con una de ellas. La Biblia dice que pasó toda la noche en amores con esta mujer. Ah, pero ¿qué sucedió ahí con Sansón? Dice en el versículo 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Vemos que en este versículo 3, Sansón sale de ese lugar, llamémosle bar, donde estaba esa prostituta. Pero ¿qué sucedía? En las ciudades, por lo regular, utilizaban unas puertas enormes de madera con hierro o de hierro. ¿Qué hizo Sansón? Agarró esas puertas enormes, se las puso sobre sus hombros y subió a un monte. Préstele atención a esto. Sansón andaba en pecado, se estaba prostituyendo, pero aún así la presencia de Dios estaba con él. Dios no estaba aprobando lo malo que estaba haciendo Sansón. Podemos decir que ese es algo personal. Para mí, la aprobación de Dios es tener su gracia, su favor, y el respaldo de Dios es tener su misericordia. Aquí a estas alturas, a mi criterio, no lo dice la Biblia, para mi manera de pensar, aquí a estas alturas, Sansón ya había perdido la aprobación de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios. Y Sansón tenía solo el respaldo de Dios, que le estamos llamando misericordia. Pero él seguía haciendo de las mismas. Pero más adelante, en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Una vez más, Dalila no era parte del pueblo de Dios, según lo describe la Biblia. Se habla que era una filistea. Una vez más, Sansón está cayendo
al mismo error. Pero me llama mucho la atención cuando buscamos el nombre de Dalila en la concordancia Strong 1807, dice que Dalila en hebreo significa debilitó, desarraigó, empobreció, débil. Son uno de los nombres que significa Dalila en el hebreo, según concordancia 1807. Pero también en la 1809 dice que Dalila significa Delilá. Y hay una palabra que sale a relucir, dice languidecer. Buscando en un diccionario no bíblico, dice que languidecer significa perder el espíritu, el vigor o la energía. Vuelvo a repetir, languidecer significa perder el espíritu, el vigor o la energía. Quiere decir que Sansón, al estar con Dalila, estaba perdiendo su vigor, su energía, estaba perdiendo su fuerza. En otras maneras, ella estaba absorbiendo, ella le estaba quitando todo aquello que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque esta mujer venía dirigida por hombres que estaban tratando de hacerle daño a Sansón. Podemos ver de una manera más amplia cómo es que Sansón, una tras otra, un denominador común, la palabra vio. Él se inclinaba mucho por las mujeres. Escuche, no era pecado, no era malo que Sansón le gustaran las mujeres, pero no de otras tribus, de otras naciones. Tenía que ser del mismo pueblo como Dios lo había ordenado en sus estatutos para toda la gente hebrea. Ahora, en el capítulo 16, dice en el verso 6, lo voy a resumir. Dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y todos sabemos que Sansón le miente a Dalila y una vez más Sansón viene y mantiene su fuerza. En el verso 10, una vez más, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Una vez más Sansón le miente, vienen los filisteos y Sansón con su fuerza los destruye. Verso 13 dice, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y una vez más Sansón le miente a Dalila, vienen los filisteos y Sansón una vez más los derrota con su fuerza. Hasta acá Sansón, todo bien. Él se sentía ya dueño y ya con derecho de tener esa fuerza y esa unción. Sansón se había desviado de su visión. Sansón se había apartado de la aprobación de Dios. Solo tenía su respaldo. Ahora, ¿qué pasa si lo ponemos en actualidad? Hoy en día podrán haber personas que predican el evangelio, son muy usadas por el Señor. A veces escuchamos este concepto cuando se dice, ala, qué respaldo que tiene de Dios este siervo, ala, Dios cómo lo usa, pero hablan de respaldo. No, el respaldo es misericordia. Hay que buscar la gracia, el favor, la aprobación de Dios. Podrán haber personas, quizá de los que nos están escuchando, los que están viendo, que dirán, bueno, yo, la verdad, casi no voy a la iglesia. Dios lo sabe. Pero aún así, tengo buen trabajo, no tengo deudas, gano muy bien, soy uno de los que mejor gano ahí en la empresa y yo creo de que si a Dios no le agradara eso, Él no me bendijera tanto. Cuidado,
pudiera estar cayendo en lo mismo de Sansón. Otros dirán, yo antes activaba en la iglesia, yo era un líder, pero por circunstancias triviales, pues, yo dejé el evangelio. Y ahora pues no voy, escucho por ahí una prédica para mantenerme más o menos, pero aún así, mi empresa, mi negocio, cada vez más para arriba y más para arriba. Cuidado, puede estar cayendo en el mismo sentir, en la misma mentalidad de Sansón. Aunque Sansón estaba en pecado, todavía tenía su fuerza. La pregunta es, ¿por qué Dios, desde el momento en que pecó, no quitó de él esa fuerza? ¿Por qué no quitó ese vigor? Esos son los misterios de nuestro Dios. Pero yo pienso que definitivamente nuestro Dios es tan bondadoso. Tiene una misericordia, un corazón tan grande que Él a veces da una, otra y más oportunidades a la persona para que reflexione y se arrepienta y se vuelva a Él. Sansón no lo puso en práctica. Hoy en día podrán haber personas que dirán, mira, yo sí voy a la iglesia, pero no ofrendo, ni sé lo que es el diezmo, que ya lo han explicado en la iglesia, nunca he diezmado. Pero mira, me va bien en mi finanza. Acabo de comprar una casa, la estoy estrenando, tengo el carro del año, siempre cargo dinero en mi billetera, no me falta nada. Y es que no ofrendo ni le doy a Dios lo que dicen que es de Él, ¿verdad? Pero si Dios no me amara, yo pienso que Él no me daría a mí todo lo que tengo. Una vez más, cuidado. Si tiene todo eso, glorifique a Dios, pero no se duerma en su éxito, no se duerma en lo material. Dios, al igual que Sansón, está dando la oportunidad que se arrepienta, que reflexione, que vuelva en sí para que actúe como aquel leproso, uno de los 10 que regresó y dio gloria al Señor. Dios lo que quiere es que se tenga un corazón agradecido, porque al de corazón agradecido, mi Dios le va a dar aún más bendición. Sansón se conformó, seguía en esa vida despilfarrando su fuerza, seguía en pecado. A estas alturas, él ya se había acomodado al pecado. Pero, ¿qué pasó con él? Dice en el capítulo 16 y versículo 16. Estamos en el libro de Jueces. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Versículo 19 dice de esta manera. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Mire qué fue lo que hizo esta mujer. Lo adormeció. Y es que hoy en día ese espíritu jezabélico, ese espíritu manipulador, quiere adormecer a los siervos de Dios, quiere adormecer a aquella persona que confía en Dios y que le está sirviendo. Lastimosamente, Sansón cayó en esa trampa. Estaba adormecido, estaba dormido, se acomodó y al estar acomodado, al estar dormido, vinieron sus enemigos y lo
atraparon. Hoy en día el pueblo de Dios tiene que estar despierto. Por eso, en el libro de Jueces, cuando Dios le habla a aquella profetisa, aquella jueza, Débora, le dice, Débora, levántate, levántate, despierta, despierta. Dios está levantando, Dios está despertando a su pueblo para que no esté adormecido, para que no esté acomodado, que el pueblo de Dios se levante y que proclame el nombre de Jesucristo por cualquier medio. El hecho de que se pueda estar encerrado momentáneamente en su casa, ese encerramiento no es para toda la vida. Esto es pasajero. Algunos dirán, esta pandemia vino para quedarse en casa. Reprendemos todo eso. No vino para quedarse en casa, porque escrito está, todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, esta pandemia no vino para quedarse en ninguna casa. En el nombre de Jesús lo reprendemos y sabemos de que vamos a salir. Y las iglesias van a ser aperturadas y vamos a proclamar el nombre del Señor. Pero en este momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos, tener más comunión con Dios. A mayor comunión con Dios, más unción de su Espíritu Santo. A mayor comunión con Dios, más revelación de su palabra. Hay que orar más. Hay que estar pendiente de su palabra. Estar ministrándonos por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Lastimosamente, Sansón lo adormitaron y él se acostumbró a esa vida. Pero como él sabía que tenía esa fuerza, él sabía de que todo lo que pretendía, él lo ejecutaba. Suele pasar esto a alguna persona que se acomoda con lo que tiene. Yo he oído a personas que dicen, bueno, con todo lo que yo he trabajado y ganado, tengo para toda la vida. Cuidado. El Señor dice que no hay que hacer tesoros acá en la tierra. Hay que hacer tesoros allá en los cielos, donde no roban, donde no se corrompe. El dinero da comodidad, pero la felicidad solo nuestro Dios es el que la otorga. Ahora, ¿qué pasó con este hombre, con este ungido, con este escogido de Dios? Versículo 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño. Mira lo que dice la escritura. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Así hay personas que dicen, no, sí, yo pude salir de aquel problema, este otro problema, no es nada a la comparación de los otros. Aquella situación que está pasando, eso rápido yo lo resuelvo. Así lo dijo Sansón. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mire, qué triste eso. Sansón no sabía que ya el Espíritu de Dios, que la presencia del Señor se había apartado de él. Yo imagino que los filisteos, para probar que él ya no tenía la fuerza, ya no mandaron un ejército, no. Tal vez mandaron al soldado más delgado, al más, quizá agarraron ahí a uno que se acaba de enlistar, al más delgado, quizá al más desnutrido. Le dijeron, anda a amarrarlo, anda a amarrarlo. Y tal vez llegó ese filisteo y viene Sansón haciendo fuerza. No, no, no. Perdió todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque sin la presencia de Dios no hay vida. ¿Qué pasó con Sansón? Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Eso no era lo que Dios quería para Sansón. Lo que el enemigo va a pretender. ¿Por qué le quitaron los ojos a Sansón? Porque el enemigo no quiere que los hijos de Dios tengan visión.
todo hombre, toda mujer de Dios tiene que tener visión, tiene que tener esa convicción, tiene que tener un propósito acá en la tierra de lo que Dios va a hacer con él o con ella. Sansón lo perdió. ¿Por qué? Porque él se había acomodado solo al respaldo de Dios. Él pensó que aún estando en pecado y en pecado, tenía la misericordia de Dios, solo tenía el respaldo, no la aprobación. Yo le animo, le motivo a usted, no busque el respaldo de Dios, busque la aprobación de Dios. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios, que dice aprobado, no dice respaldado. Busquemos la aprobación de Dios. Si por alguna circunstancia usted se ha apartado de los caminos de Dios, si por algún motivo usted ha dejado de honrar a Dios con su servicio, con sus bienes, con su trabajo y le está yendo bien, Dios le está dando oportunidad para que regrese con él. No cometa el error de Sansón, no caiga en ese error. Por eso está en la escritura ese espejo para todos nosotros, para que los errores que cometieron estos grandes hombres de Dios, que nosotros no los cometamos. Es el momento de volverse a Dios. Vuelvo a decir esto: si por alguna razón usted se ha apartado de los caminos de Dios, máxime con esta cuarentena que se está dando, ya no busca de Dios, ya no lo ama tanto como antes, y aún así Dios lo está bendiciendo con comida, con abrigo, con casa, vehículo, dinero, trabajo, empresa, con todo eso. No se olvide que lo que tiene mi Dios se lo ha dado. Agradézcale a Él, sírvale a Él, entréguele todo su ser a Él, y estoy seguro que mi Dios lo va a recompensar. Es el tiempo para volverse al Señor. Si no tiene al Espíritu Santo, clame a nuestro Padre para que Él se lo dé a usted. Permítame orar por usted, por favor. Si usted quiere tener al Espíritu de Dios para que le dé esa fuerza, le dé esa sabiduría, le dé esa visión, acérquese a Jesucristo. Si usted quiere entregarle hoy su vida a Jesús, haga conmigo esta oración. Amado Jesús, hoy te entrego mi corazón y todo mi ser. Te ruego, mi Jesús, que anotes mi nombre en el libro de la vida, para cuando yo muera pueda estar contigo por la eternidad, porque a partir de hoy te reconozco y te proclamo como mi único y suficiente Salvador. Ahí donde usted está, nosotros estamos acá en Villanueva, Guatemala. Ahí en pantalla sale el nombre de nuestra iglesia, ahí lo puede ver usted. Comuníquese con nosotros si está acá en Guatemala, pero si está en otro lugar, en otro departamento, en otra ciudad, busque una iglesia donde prediquen el Evangelio de Jesucristo, donde prediquen del Evangelio del Espíritu Santo y donde prediquen el Evangelio de Jehová nuestro Dios Padre. Le bendecimos en el nombre de Jesús.